quizás antes de tomar la decisión de estudiar arquitectura? Antes de estudiar arquitectura, mi sueño era ser futbolista profesional. Ahí estuve participando activamente en los campeonatos del colegio, estuve en las inferiores de Santa Fe y luego, que también lo cuento en el curso de maquetas, quería seguir el camino de mi papá, ser piloto de la Fuerza Aérea. Entonces también hice las pruebas y no era algo como que me apasionara, pero era un camino que veía interesante. Con el tema de que nos hablaste un poco de que te gusta la música, de tus primeros temas. El primer tema en realidad suena terrible, un bajón así terrible, como que yo pensaba, hey, bueno, vamos a intentarlo, yo sé que va a salir mal porque pues no sabemos nada de música, pero pues vamos a intentarlo, no creo que salga tan mal porque estamos aquí guiados con el equipo, tenemos el mood, la vibra. Me acuerdo que era algo en relación con la 85, que es un lugar aquí en Bogotá de rumba y todo el tema, entonces se centraba la letra en eso, como en la 85, la disco. La arquitectura también se conversa. Hola a todos, nosotros somos Steamline, somos un estudio de arquitectura desde Barranquilla, Colombia. En nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales podrán encontrar capítulos anteriores en donde hemos compartido ideas, hemos compartido experiencias, tenemos conversaciones sobre arquitectura, diseño y bueno, también hemos hablado un poco sobre lo que hay detrás de toda nuestra profesión. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, arquitecto y creador de contenido, Andrés Gil Ortiz, con quien vamos a hablar un poco sobre la transición entre ser estudiante a ser un joven arquitecto. Andrés, bienvenido. Para comenzar, quiero que nos cuentes un poco sobre quién es Andrés Gil y además de eso quiero que nos cuentes desde dónde nos acompañas el día de hoy. Bueno, Kate, un saludo para ti y para todos los que nos ven. Gracias por esta oportunidad para conversar sobre arquitectura, sobre la transición que acabas de mencionar. Muy contento por el espacio y claro que sí. Entonces, yo estoy desde la ciudad de Bogotá. Actualmente es donde desarrollo mis actividades laborales y yo me defino como un arquitecto apasionado por el diseño, la creación de maquetas y también por estos medios digitales que me ayudan a difundir la información que hacemos en la carrera desde un aspecto comercial, no tan técnico, sino hablado para personas que no conocen de arquitectura. Por supuesto que también me defino como una persona que sigue a Jesús, que le encanta este tema de explorar y conocer pues la religión a fondo y tener una postura clara al respecto. Entonces, bueno, así es como desarrollo mi vida actualmente. Bueno, Andrés, sabes que hemos visto por ahí y siento que también nos comentaste anteriormente un poco más sobre tus hobbies y además de eso, pues cosas que te gustaban en su respectivo momento, quizás antes de tomar la decisión de estudiar arquitectura. ¿Quieres contarnos un poco más con respecto a eso? Ok, sí, por supuesto. Antes de estudiar arquitectura, pues mi sueño era ser futbolista profesional. Ahí estuve participando activamente en los campeonatos del colegio, estuve en las inferiores de Santa Fe, tuve oportunidades en ese sentido del fútbol. Sin embargo, por temas de presión en partidos decisivos, no logré pues trascender o lograr meterme realmente en ese tema profesional del fútbol. Y luego, que también lo cuento en el curso de maquetas, que por ahí pues lancé hace un par de años ya, es que quería seguir el camino de mi papá, ser piloto de la Fuerza Aérea. Entonces también hice las pruebas y no era algo como que me apasionara, pero era un camino que veía interesante por cuestiones de mi papá. Entonces, bueno, eso tampoco se dio por un tema de la vista, no pasé el examen de visión, entonces nada, me rechazaron la oportunidad para ingresar a la Fuerza Aérea. Y lo que quedaba era esa parte artística que en algún momento, cuando era pequeño, sí fluía. La clase de artes me gustaba, las manualidades me gustaban. También muestro por ahí en un video esa paciencia que tenía para hacer las cosas pues, con las manos de una manera atractiva y con mucha paciencia, que era colocar bolitas del mundial, del logo del mundial 2010, poner por ahí un par de cuadros que requerían tiempo y también como constancia para que quedara bien el trazo. Y también algo que les conté, creo que fue fuera de cámaras o no me acuerdo si en una conversación que tuvimos, es una oportunidad que mis padres estaban construyendo una casa en Fusagasugá y entonces yo estaba ahí jugando como con la arena. De repente construí un castillo, parecía como una pirámide pero era como cuadrada
y quedó muy bien y yo estaba muy pequeño, entonces mi tío es ingeniero y él fue allá a visitar la obra, a ver cómo iba quedando todo y el hombre le dijo a mi mamá que yo posiblemente iba a ser arquitecto o ingeniero únicamente pues viendo eso que había hecho con las manos. Entonces de repente eso yo creo que se me quedó en la cabeza y fue ahí donde dije, no, es que realmente yo no quisiera hacer como un tema financiero, algo de relación con el derecho, ser abogado, médico, sino la arquitectura. Y en realidad cuando ingresé no sabía absolutamente nada, únicamente que se hacían maquetas y por eso tomé la decisión. Con el tiempo pues veo que fue una decisión positiva para mi vida, a pesar de que no estaba seguro. Creo que en ese momento me dejé llevar por la intuición y en el ritmo de la carrera pues uno le va metiendo disciplina, compromiso, entonces va construyendo ese personaje en torno a la arquitectura. Bueno, realmente a mí me parece muy, ¿cómo se diría? Me parece muy interesante lo que me estás comentando, porque realmente yo siento que cuando una persona, bueno, cuando nosotros vemos a una persona ejercer la labor de la arquitectura, usualmente uno piensa que siempre fue el punto inicial, ¿sabes? Como que siempre fue la decisión que quizás desde un principio quisieran tomar, pero lo que no nos damos cuenta es que realmente, por lo menos en mi caso, eh, el hecho de experimentar ciertos hobbies o experimentar ciertas preferencias es lo que nos desarrolla el hecho de querer estudiar arquitectura. Por ejemplo, a mí también me gustaban las manualidades. Y bueno, en tu caso, claro, un tío también te lo dijo, ¿sabes? Como que él vio eso en ti. Y bueno, eso es muy bonito porque cuando alguien ve un talento en ti, eso te queda en la cabeza y tú dices como que, ok, vamos a ver si realmente es cierto. Y bueno, me parece muy interesante que nos hayas comentado eso. Sí, sí, pues de otro lado creo que no te respondí lo que me mencionaste, creo que después de la arquitectura o los hobbies actuales, es un poco que también he subido un par de videos en relación al aspecto musical, que también lo hemos hablado fuera de cámaras, y esto fue en una transición después de terminar la carrera, porque en realidad tampoco conocía mucho de ese mundo, así como ser piloto de la Fuerza Aérea que no me apasionaba en su momento y de repente vi como ese camino, pero estaba guiado más por temas, por deseos internos como de, ok, ya estoy cansado como de estar haciendo arquitectura o de estar como por este camino, quiero explorar este camino, pero con el tiempo pues me di cuenta de que estaba promoviendo cosas que en realidad no me gustaban, pero entonces eso me sirvió mucho para también seguirme definiendo como persona, tomar esas decisiones que me acercan cada vez más a lo que yo tengo que hacer en la vida, entonces eso fue un camino momentáneo, aproximadamente un año y un poquito más, y se hicieron varias canciones, un compañero del colegio pues fue el que me abrió las puertas en ese sentido, que él es ingeniero musical o ingeniero de sonido, entonces el hombre tenía su estudio con un colega y al inicio era muy interesante, no estaba como ligado a ese tipo de las letras sucias o aspectos así como pesados de la música, de meter droga y nada de eso, sino que era muy artístico al inicio. Entonces eso realmente me apasionaba y, o sea, como que despertó una llamita ahí dentro que dije, hey, qué cool este camino, qué chévere conocer a estas personas y esta actividad. Pero claro, entonces luego eso se empieza a mezclar con otros aspectos que ya ahí me hacen cuestionarme y pues me hacen tomar esa decisión como que, a ver, si yo no puedo manejar esto, mejor no estoy acá y no es como lo que quiero representar. Entonces ahí tomé esa decisión de salirme y pues continuar en ese camino de la arquitectura, reencontrarme nuevamente después de bajones emocionales, etcétera. Y ahora mismo el hobby principal es el gimnasio. Por encima de la profesión, todas las mañanas está mi pasión que ahora mismo es el gimnasio y entonces ahí estoy con mucha disciplina, que la dieta y una cosa y bueno, así se desarrolla actualmente el hobby orientado al deporte. O bueno, que en algún momento fue el deporte y pues regresa, pero ya no como fútbol, sino como levantamiento de pesas y todo el cuento. Has tocado un tema que me parece muy interesante porque siento que nosotros como arquitectos, en alguna parte de nosotros tenemos algo artístico y lo manifestamos de diferentes maneras. Bueno, en tu caso lo has manifestado con el tema de la música. Siento que otros arquitectos lo hemos manifestado por medio del dibujo,
por medio de creaciones físicas, como las maquetas, porque, bueno, como te había mencionado anteriormente, a mí me gustan las manualidades y, bueno, en tu caso también con el tema del castillo que hiciste, siento que también es una manifestación artística que a fin de cuentas, digamos que también va encaminado en el hecho de que hayas decidido tomar la decisión de estudiar arquitectura. Y bueno, también con el tema de que nos hablaste un poco de que te gusta la música, de tus primeros temas, me gustaría preguntarte cuál fue ese primer tema que compusiste, quizás cómo se llamaba, de dónde nació la idea de componer esa canción. Bueno, el primer tema en realidad suena para mí, suena terrible. Eso fue una experiencia, un bajón así terrible, como que yo pensaba, hey, bueno, vamos a intentarlo, yo sé que va a salir mal porque pues no sabemos nada de música, pero pues vamos a intentarlo, no creo que salga tan mal porque estamos aquí guiados con el equipo, tenemos el mood, la vibra. El primer tema sonaba terrible, no me acuerdo la verdad el nombre, me acuerdo que era algo en relación con la 85 que es un lugar aquí en Bogotá de rumba y todo el tema, entonces se centraba la letra en eso, como en la 85, la disco, el party, y luego de ese proyecto que sonaba feo, sonaba de realmente como sin flow, sin nada de ningún aspecto artístico, se sentía muy literal y muy principiante. Y el segundo, que bueno, ese decimos como dejarlo ahí, como, hey, bro, está aprendiendo, no pasa nada, dejémoslo ahí. Bueno, yo dije como, sí, no pasa nada, entonces sigamos. Y el segundo, ese sí suena un poquito mejor, obviamente no es que suene como a nivel mundial o el top de la música, pero suena muchísimo mejor en comparación con ese primer tema. Se llama La Modelo. Y la idea nació de, pues como interpretar situaciones en cuando uno conoce a una mujer y entonces que empieza como a mirarla, ella le regresa la mirada y así. Pero entonces lo que sí me sorprende y lo que actualmente me pregunto es que en realidad escribir una canción sí es un aspecto artístico, sí es como algo pues que se va dando y de repente unas personas tienen muchísimo talento para eso, otras les fluye, otras con la disciplina lo logran, pero yo me sorprendí ahora mismo, como que regreso atrás y digo, hey, o sea, es que cómo logré hacer esto si no, pues si no tenía ningún acercamiento inicial o si nunca, como que me fui por ese camino. Entonces digo que es básicamente porque yo tenía ese deseo fuerte y estaba en un mood de mucha confianza, mucha relajación, no sentía presión, sino sencillamente quería hacerlo por temas de diversión y de pronto como, ok, ¿qué pasa? No es como que alguien me vaya a calificar, sino que es únicamente hacerlo por mí mismo. Y en ese lapso de tiempo, esa fue la primera canción, se llamó La Modelo y yo creo que por ahí en unos 2 meses escribí otras 5 canciones, pero eso fue como un proceso así como cuando uno está diseñando y que en realidad va bien todo y uno no sabe cómo. Entonces, eso fue lo que pasó y ese fue la primera canción. Yo de pronto les puedo mandar un clip. Y bueno, también se grabó el video de esa canción, los amigos me apoyaron, todo el mundo me preguntaba, ay, pero ¿cómo así? ¿En qué momento? Y sí, es un tema ahí de deseos internos que al fin y al cabo lo que sirven es para conocerse a uno mismo. Y ya. Claro, bueno, y me di cuenta que también lo encaminaste un poco en el tema de la arquitectura y quiero dar como una opinión un poco personal con respecto a eso y siento que es una experiencia que te pasó que podemos extrapolarla quizás un poco a nuestros primeros semestres en la carrera, porque sabes, siento que cuando uno es principiante, uno está en en el primer semestre, por ejemplo, uno está muy emocionado, creo que tiene unas expectativas quizás un poco diferentes a lo que realmente está encaminada la carrera, ¿sabes? Y uno cuando ve su primer proyecto, uno se siente orgulloso porque, claro, comienzas de no saber nada a hacer un proyecto, hacer una maqueta por primera vez y uno lo ve bonito, uno lo ve como que, wow, lo hice perfecto, lo hice muy bien. Y bueno, también eso va encaminado un poco en el tema de cómo nuestros profesores nos guían en la carrera y a medida que nosotros vamos desarrollando ese proyecto. Entonces, ¿qué piensas tú de esa como, cómo se dice, como esa comparación? Con respecto a a la música, ¿verdad? Sí, o sea, esa experiencia que tuviste tú desde un principio de no, me gusta por esto o lo voy a hacer por esto, o pensaste que lo hiciste muy bien, ¿cierto? A el tema de quizás nuestros primeros semestres en la arquitectura.
también tocaste un tema muy importante y es que lo hiciste por pasión, lo hiciste porque te gustaba. Y siento que si nosotros vemos así nuestra carrera y nosotros elegimos por pasión nuestra carrera, nunca vamos a sentirlo como algo forzado o estresante o vamos a hacerlo, o quizás no lo vamos a ver simplemente como un trabajo, sino que lo vamos a ver como algo que realmente nos gusta. Y eso, a fin de cuentas, es lo que termina siendo más llevadero nuestra carrera y quizás si nos vamos a dedicar a eso toda la vida, lo vamos a ver un poco más llevadero, pues nos vamos a sentir más conforme con lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Sí, te entiendo esa fase inicial donde uno tiene toda la energía, la motivación para iniciar algo. Y bueno, acá de pronto creo que no lo mencioné, pero ese tema, o sea, no lo mencioné a profundidad, pero ese tema de los deseos internos inicialmente se traslada como a situaciones de codicia, de dinero, y acá tengo que ser muy honesto en ese sentido. Como que la búsqueda inicial no empezó como chévere hacer música por la música o porque suene bien o por motivar a otros o no, el deseo inicial era un deseo interno más de codicia y esa es toda la verdad. Entonces, luego fue que se desarrolló un poquito la pasión estando en ese lugar de grabación, teniendo acá el micrófono enfrente, teniendo acá el compañero que se encarga del monitor, el otro de las letras, el que se encarga de los beats. Ya estando en ese entorno, entonces ese deseo del dinero, de la codicia, se desaparece un poco, la verdad, pero ese fue el deseo inicial. Y ya luego se vuelve apasionante estar en ese mood, en ese mundo donde el arte sí se mueve, pero en ocasiones pues se confunde con otras cosas. Entonces, en comparación con la carrera, sí, al inicio, como te contaba, pues yo no sabía mucho de qué trataba la arquitectura, únicamente tenía presente que se hacían maquetas y la pasión se va desarrollando a medida que uno va entrando, entonces en temas de diseño, lo que uno aborda, y pues eso es también algo que es lo que enseña la universidad, ¿no? Únicamente en temas de diseño. Entonces esa pasión se desarrolla fuertemente y luego cuando uno pasa a la vida laboral se da cuenta que esa pasión tiene que ir acompañada sí o sí de más habilidades. Y es ahí de pronto donde se presenta un poquito el choque con la pasión que uno siente, con esa motivación al inicio. Uno está en la carrera y ya quiere salir a trabajar, que dice que ya se quiere comer el mundo. Y eso está completamente bien. Entonces, el tema es como tener conscientes de que, a ver, cuando ya estás en el entorno de la arquitectura, así como cuando ya estás en el estudio de grabación, necesitas otras habilidades y no solo esos pensamientos internos como que voy a hacer el diseño, el mejor diseño del mundo, sino también vas a acompañarlo con situaciones de equipo, con situaciones de presupuesto, con situaciones reales en lo que es el ámbito laboral. Sí, bueno, realmente acabas de tocar un tema que siento que a muchos nos pasa y es como la presión que uno realmente tiene a sentir al momento de estar desarrollando la carrera, porque siento que muchos estudiantes nos hemos sentido estresados, quizás con mucha presión, porque realmente uno se da cuenta que no simplemente vas a diseñar, tienes que tener en cuenta muchas otras cosas y es lo que realmente hace nuestra carrera pues muy pues compleja, ¿sabes? Porque no solamente es diseñar, no es como que simplemente voy a hacer un dibujo y ya todo está bien. Realmente hay que tener muchas otras cosas en cuenta. Y bueno, realmente también encaminando pues este tema con la siguiente pregunta, sería que pues tú al momento de ser estudiante, ¿qué expectativas tuviste que al momento de entrar en tu ámbito laboral pues se fumaron completamente? Bueno, para responderte a esa pregunta quisiera empezar con una frase y es que el promedio en la universidad no sirve absolutamente para nada en la vida real. Vuelvo y lo repito por si de pronto no queda como con la entonación que quisiera hacerlo. Es el promedio no sirve para absolutamente nada en la vida laboral y es algo que el sistema educativo promueve y es natural y está bien en temas universitarios que se preocupen únicamente por una nota, es decir, el sistema educativo, pero nosotros como estudiantes nuestra preocupación no debería ser una nota o llegar al promedio 10, sino nuestra preocupación debería ser dos cosas. La primera, aprender. Por supuesto que aprender y adquirir conocimientos es muy valioso en temas de diseño o lo que puedas aprender de quien sea adentro en la universidad. Y la segunda es bueno, la segunda es buscar experiencias que te acerquen a la realidad de tu profesión, ya sea médico, ya sea ingeniero, ya sea arquitecto, porque en la universidad uno está
muy expuesto a lo que únicamente dicen los profesores. Si el profesor te manda a ti a hacer un trabajo X o Y con tales indicaciones, con tal necesidad, está excelente que tú evidentemente tomes el tiempo para analizarlo, para desglosarlo, para comprenderlo. Pero entonces tu preocupación no se tiene que centrar en cuánto me voy a sacar si no hago esto bien, o voy a hacer esto de tal manera para que me saque el 10 y tenga el promedio en 10, entonces por eso voy a dejar de vivir mi vida, voy a dejar de conocer personas, voy a dejar de un lado la familia, voy a dejar de comer, voy a dejar de dormir. Todo tiene bueno, todo se centra a eso, ¿no? Como al sacrificio, entre comillas, por una nota, y eso no debería ser así. El sacrificio debería ser orientado al aprendizaje y a vivir experiencias en la vida real. Entonces, en mi caso, yo tenía una visión de la arquitectura muy orientada al diseño arquitectónico. Evidentemente muy agradecido con todos los profesores, con el sistema educativo por ese conocimiento que le transmiten a uno, y de alguna u otra manera uno también se conoce como persona desarrollándose en esas actividades que tiene que superar en el día con día ya en la carrera. Pero cuando mi estrés es generado por una nota, que yo veo por ejemplo un alzado, un corte, y que, hey, ya tengo 30 planos, me falta ese, y no voy a poder dormir por no hacer ese. En realidad no es tan crítico el asunto. Si ya entiendes cómo se hace un alzado, si ya entiendes cómo el corte está elaborado, ya esa cuestión de la ejecución que te consume como persona no debería ser lo importante, sino lo importante es el aprendizaje, saber que lo hiciste con esas intenciones positivas, y pues tampoco se trata como de ser un vago que no hace nada o que no le importa pues pasar o perder, sino obviamente lo que tiene que importar es el aprendizaje y vivir experiencias que te acerquen a la profesión, porque al fin y al cabo la persona que se saca 7, se saca 6, se saca 8, 9, 10 van a tener trabajo incluso mejor que uno porque es hijo de tal o conoce a tal persona o es amigo de tal persona, y eso también está bien porque es la realidad, es una relación humana, y pues ahí es donde necesita como uno esas habilidades de arquitectura, también de relación con las personas. Entonces no es solamente temas de diseño y temas de notas, sino temas de aprendizaje y aprender habilidades que complementen lo que es la experiencia real de un arquitecto en la vida profesional. Bueno, sabes que yo tengo una opinión con respecto a eso por el tema que acabas de tocar, y es que es muy importante que los estudiantes tengan un equilibrio, porque sabemos que nuestra carrera demanda mucho tiempo, pero también debemos aprender a manejar nuestro tiempo, ya que el hecho de estar muy enfrascado en terminar, como estabas mencionando, quizás un proyecto final y no darle el debido, digamos que la debida atención que nosotros mismos como seres humanos nos tenemos que dar, es como un problema que usualmente tendemos a tener. Porque recuerdo que, bueno, en mi etapa de estudiante, siento que yo era una de las que se esforzaba mucho por siempre sacar buenas notas, y en algún punto de todo ese proceso llegué a descuidarme. Dejaba de dormir, dejaba de comer, porque decía como que no, es que no me va a dar tiempo para poder terminar este corte o este plano o quizás este render para la entrega final, y siento que priorizaba mucho más el tema de entregar absolutamente todo y que en lo posible quedara todo perfecto, en vez de quizás cenar o desayunar o quizás dormir lo requerido para al día siguiente que tenía la entrega, pues tener una exposición, digamos que bien, ¿sabes? Como que tú dices, no, hubiese dormido. A fin de cuentas, cuando tú terminas la entrega final, tú dices, "Ah, hubiese dormido o hubiese hecho esto y no me hubiese preocupado tanto por eso", porque a fin de cuentas, como dices tú, es muy importante que nosotros nos tengamos, o sea, como que nos sintamos conformes con nosotros mismos porque aprendimos. Sí, no tanto porque no, es que el profesor no me va a poner 5, que bueno, en nuestro sistema educativo, pues esa es la nota máxima. Pero sí, como que siento que no priorizamos el hecho de sentirnos bien con nosotros mismos, sino simplemente una entrega. Y estoy hablando y enfocándome quizás mucho en este tema porque también me he dado cuenta que la arquitectura es muy subjetiva, ¿sabes? En comparación de otras carreras que quizás la teoría, o sea, uno sigue un proceso, uno sigue una teoría y quizás siempre se llega al mismo resultado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en la contaduría.
uno siempre tiene que llegar a un resultado exacto. Pero al momento de nosotros entregar nuestro proyecto, así se lo entreguemos a diferentes profesores, siento que cada uno nos va a dar una opinión diferente. Precisamente porque hay muchas cosas en el diseño que es subjetivo. Entonces, quizás un profesor te puede calificar con 5 y el mismo proyecto que le entregaste a ese profesor, otro te lo puede calificar con 3. Completamente real, Kate. Y de hecho, hace unos días estaba hablando con un arquitecto que tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito de la arquitectura, pero el hombre lo llevó más allá del diseño y empezó a meterse con el aspecto financiero de los proyectos. Entonces el hombre me decía que es muy importante que uno se conozca como persona, evidentemente si a mí me gusta el diseño al 100%, si a Kate le gusta el diseño 100%, está bien uno centrarse en lo que le gusta y pues no meterse tanta presión porque, ay no, entonces tengo que abarcar todo. La realidad no es esa, obviamente uno cuenta con un equipo, uno cuenta más adelante con personas y pues puede aprender a delegar y a que cada persona se encargue de sus funciones en lo que mejor pues le va. Entonces, cuando él me decía que uno puede desde la carrera empezar a complementar su profesión, que es algo de lo que él se arrepiente, de no explorar otros campos que le llamen la atención durante la carrera, pero entonces uno no lo hace porque evidentemente el sistema educativo te concentra para que, digamos, por ejemplo, te motiva con una beca si llegas a tal promedio, entonces tienes que centrarte, concentrarte 100% en diseño, en diseño, en diseño. Y la realidad es que tú no vas a salir a diseñar un estadio, sino que tienes que empezar a conocer muchos otros aspectos que en la carrera pues no exploramos. Entonces, explorar esa faceta que a uno le gusta, por ejemplo, temas de redes sociales, comunicación audiovisual, temas financieros, todo lo que no le llame la atención, empezarlo a complementar desde la carrera. Y pues sí, el tema del aprendizaje, como dices tú, es lo que más vale. Y luego rodearte de experiencias que te acerquen a la realidad del ámbito laboral. Sí, yo siento que algo muy mágico quizás de nuestra carrera es que nosotros tenemos muchos ámbitos para explorar. Por eso creo que también está un poco chévere que nosotros antes de estudiar podamos explorar ciertas como gustos que tengamos, porque, por ejemplo, si a una persona le gusta mucho dibujar, es muy artística, piensa mucho en lo visual, quizás puede irse más enfocada en lo que es el diseño arquitectónico. Pero independientemente de eso, que una persona le guste mucho las matemáticas, aunque entre comillas nosotros no veamos tantas matemáticas en la carrera, que claro, sí tenemos ciertas materias específicamente para eso, pero pues por ejemplo tenemos el tema de los presupuestos, costos y presupuestos, que también es muy importante que nosotros seamos un poco diestros al momento de diseñar, tener en cuenta todos los costos y los presupuestos, porque bueno, como bien sabemos, nuestro presupuesto también nos va a condicionar mucho en nuestro diseño arquitectónico. Entonces, bueno, también algo que mencionaste que me llamó mucho la atención es el tema de adquirir experiencias en todo lo que va de nuestra carrera. Y bueno, esto me lleva también a preguntarte algo que sabemos y es como, recuerdo que hemos hablado sobre tu primer proyecto y que fue uno de los primeros en los que incursionaste también en las redes sociales y con tu socio universitario. Entonces quiero que nos cuentes un poco más sobre eso. ¿Cómo fue tu experiencia con tu primer proyecto y además con tu socio universitario? Bueno, sí, primero que nada, entonces démosle un saludo a Carlos Ballén, que es el arquitecto, seguramente el que aparece ahí en las redes sociales en ese primer proyecto, y también a Carlos Ibáñez, que es otro arquitecto que también hemos estado muy de cerca y de hecho hoy mismo me voy a encontrar con él para documentar ahí un proceso de algo que él está haciendo en este momento. Entonces en ese punto, o bueno, en ese punto inicial, ese primer proyecto estuvo desarrollado a partir de temas de diseño únicamente. Él tenía el contacto directo, él tenía el acercamiento directo y me involucró a mí en temas de diseño arquitectónico. Ahí eso fue una construcción en Cogua, me parece, Cogua, Cundinamarca. El hombre entonces, como te menciono, tenía el contacto directo y ahí estuvimos como hablando temas de diseño, cómo se podría ver esto, cómo ejecutarlo. Esa casa fue para un profesor del estado, y el hombre quería algo muy sencillo.
cuando yo fui a ver el proyecto, porque el hombre sí estaba más relacionado con ese tema de tanto la construcción como el diseño, pero él tenía como encargado aspectos de diseño. Entonces cuando yo fui a verlo, en realidad me gustó, o sea, se sentía ese ambiente de reto universitario y ese ambiente de que se logró lo que el profesor tenía en la mente. La casa no estaba completamente terminada y supongo que por tema de recursos o por la austeridad en la que le gusta vivir al profe, decidió dejar temas sin acabar, como la cocina, como no le daba tanta importancia como a las zonas internas. En ese momento, no sé ahorita mismo cómo esté, pero la casa se ve hermosa, los ladrillos, la estructura metálica, los espacios. Fuimos allá con una amiga de él y ella nos ayudó a grabar. Se sentía muy bien como el mood y la vibra de, ok, esto sí puede hacerse realidad y el tema del diseño es importante. Y bueno, y acá como, bueno, ¿por qué no sacamos un videito? Y pues fuimos a eso, como a querer mostrar eso también en busca de más trabajo, en busca de más oportunidades y ahí como el tema de la difusión de la información. Entonces cogimos ahí una canción trending y pues la subimos con una descripción y nada, el hombre muy contento y pues yo también muy agradecido por haberme invitado y por haberme hecho ese acercamiento. Entonces pues un saludo nuevamente para él, arquitecto Carlos Ballén. El hombre por ahí está activo todavía y nada, está ya con más experiencia, experto en BIM y chévere pues conocernos ya en esos ámbitos laborales también y podernos desenvolver con más responsabilidad. Bueno, y también conectando con eso, sabemos que hoy en día pues compartes contenido en tus redes sociales. Tú, bajo tu experiencia, ¿tú crees que es importante que los arquitectos y los estudiantes, digamos que compartan sus proyectos en las redes sociales para tener más visibilidad? Sí, pues es una charla que casi siempre tengo con allegados arquitectos y también personas que no tienen nada que ver con la arquitectura, que dicen que todo tiene que ver con las redes sociales. Para no salirnos mucho del tema, a mí sí me gusta difundir la información y también va con una intención de, a ver, primero como mostrar a las personas el proceso. De pronto tú lo puedes trasladar ya a contar cosas, bueno, a contar aspectos técnicos, pero en un lenguaje comercial, que también es muy valioso para personas que no saben nada de arquitectura. Y en definitiva, tener videos, tener imágenes, tener un proceso documentado de lo que tú haces como persona, eso luego lo puedes compartir con algún cliente, con algún familiar, con personas que te siguen. Y de repente puedes ganar trabajo a través de eso. O puedes inspirar a otros a subir contenido. O puedes mejorar el día de alguien. Entonces, la intención creo que es muy importante. No hacerlo con soberbia, sino con esa intención positiva de querer, pues como buscarte tus oportunidades y en simultáneo mostrar una cara de arquitectura pero comercial, no tan técnica porque en las redes, sabes que las redes sociales, pues ahí está cualquier persona, entonces está bien si tú te quieres como ennichar en la arquitectura, pero pues a mí me gusta más como ese aspecto donde los arquitectos pueden hablar de manera comercial y ampliar el lenguaje no tan técnico a personas que no saben nada de arquitectura, que al fin y al cabo es una labor interesante. Esto de mostrar arquitectura a personas que no saben de arquitectura, salirse un poquito del nicho y eso me gusta y por supuesto que lo recomiendo. Ok. Bueno, sí, siento que el tema de intentar explicarle a una persona o simplificarle quizás aspectos técnicos a las personas que comúnmente están en redes sociales, el tema de la arquitectura, es un trabajo muy importante porque a fin de cuentas quizás si una persona quiere construir su casa, quiere hacer algún tipo de remodelación, a fin de cuentas las mismas personas también pueden estar pendientes de si están haciendo las cosas bien o si todo está encaminado en el proceso en que debería estarlo. Y bueno, también es chévere que obviamente uno intente conectar también con las personas del día a día o quizás con las personas que no están dedicadas a nuestra profesión, pero que a fin de cuentas eso también está un poco encaminado en nosotros, porque a fin de cuentas nosotros seguimos siendo humanistas. Bueno, he leído por ahí que somos los últimos humanistas, entonces bueno. ¿Dónde leyó eso, Kate? No necesariamente lo leí, lo escuché de un profesor que nos estaba dando una clase de diseño
Y bueno, también es más que todo por el tema de que nosotros pues diseñamos pensando en las personas, ¿sabes? O sea, como que nosotros estamos muy encaminados en que las personas estén bien, en que se sientan cómodas en su casa y bueno, no solamente en una vivienda, también en todo el tema urbanístico. Siento que, por ejemplo, el tema de la bioclimática también está muy enlazado con el tema de nuestro bienestar, con el tema de nuestro confort en nuestra hogar, entonces en el lugar en donde pasamos quizás la mayor parte de nuestro tiempo. Bueno, en algunos casos, claro, siento que nuestra sociedad está muy desarrollada para que nos las pasemos mucho tiempo en una oficina en vez de realmente estar en nuestras casas. Entonces, bueno. Ok. Entiendo, entiendo. Sí, evidentemente en ese cuidado que tiene un arquitecto para que el espacio sea agradable, sea confortable, tenga un buen confort térmico, los espacios. Eso es muy importante. Obviamente eso se puede dar y eso es real, pero también hay otra realidad y es la del desarrollo inmobiliario, que es donde no solamente el arquitecto tiene la palabra, sino también se mezcla con un aspecto financiero. Y es ahí donde entran economistas, donde entran personas con poder adquisitivo. Ese es el reto de la arquitectura y por eso actualmente pues vemos edificios que no nos hacen sentido a nosotros como arquitectos, que únicamente están pensados en aspectos de dinero, de esa retribución económica. Y bueno, estamos de ese lado humanista. Yo creo que, claro, cuando se sienta un arquitecto y un economista o un gerente de un proyecto a pensar sobre el edificio y el espacio, seguramente el arquitecto va a estar a favor de la fachada que se vea bien, de los espacios que sean confortables, pero entonces el gerente pues va a tirar un poquito más hacia el aspecto del dinero, ¿no? De que rinda su dinero, de que su retribución económica, y es donde hay que encontrar ese punto de equilibrio entre algo sano para ambas partes y es un reto grande que actualmente lo que más se ve es la verdad como que ese lado gerencial se lleva un poquito el aspecto de la arquitectura. Creo que eso no pasaba mucho antes, pero bueno, en algún momento o en algunos proyectos que seguramente se ejecutan, los arquitectos pueden liderar y llevar a cabo sus espacios humanizados, como dices tú. Bueno, ya que hemos tocado el tema de la inmobiliaria y los socios, que podremos ver un contraste entre lo que sería el dinero y el humanismo, ¿cierto? ¿Qué crees que sería más importante? Tener, por ejemplo, dos socios de tu misma profesión o digamos que tener dos caras de la moneda. Por ejemplo, hacer sociedad con un arquitecto y con un, por ejemplo, economista, o quizás tener dos socios que se enfoquen directamente en el diseño o sean simplemente arquitectos ambos. Bueno, te voy a hablar desde lo que conozco hasta el momento, en mi corta experiencia como arquitecto, lo que he visto en las empresas donde he trabajado, lo que he analizado también internamente. Naturalmente, ser socios de arquitectos es lo más rápido y lo más coherente porque son arquitectos que tú conoces, pueden ser los estudiantes de un mismo salón. Entonces, cada estudiante tiene familias, tiene amigos fuera de la universidad, tiene conocidos fuera de la universidad, tiene un rango de influencia. Tanto tú, Kate, por ejemplo, como Mateo, seguramente ustedes tienen sus grupos de amigos que están distantes y otros que están muy ahí, muy unidos. Y es ahí donde esa sociedad empieza a cobrar sentido, porque seguramente ustedes son afines en algunas cosas, en algunos aspectos, y en otras no. Entonces, no sé, Kate, por ejemplo, le gusta el diseño de restaurantes, le gusta el aspecto financiero. En cambio, a Mateo le encanta el tema directivo de los proyectos, le encanta el aspecto financiero, eso. Tema de restaurantes, diseño y esa faceta emprendedora. Pero entonces Mateo, por ejemplo, le encanta el aspecto directivo y gerencial de los proyectos. Y ustedes tienen personas que están distantes y es ahí donde ustedes pueden invitar a esa sociedad o pueden empezar a hacerse notar y pues atraer más influencia a los proyectos que ustedes intenten desarrollar. Seguramente en alguno de esos amigos que ustedes tienen hay abogados
y ese amigo tiene un amigo que ya no es abogado, sino que es especialista en insonorización de proyectos. Entonces esa rama se va ampliando y pues como que el hecho es brindar esa confianza para atraer personas al proyecto que ustedes quieren ejecutar. Por ejemplo, en este momento ustedes me están haciendo una invitación aquí a grabar, a tener esta conversación, esta charla que es muy interesante y con objetivos informativos, de redes sociales, de empezar a construir ese tema de la comunidad o bueno, el deseo que ustedes sea que tengan, pero acá ya nos empezamos a conocer y así como ustedes tienen personas en la región de Colombia donde se encuentran, yo también tengo personas de este lado y pues nos conectan de alguna manera. Entonces en el futuro, si hay un tema de algún proyecto, seguramente voy a contar con ustedes y ustedes van a contar conmigo. Y es ahí donde la sociedad cobra sentido. Entonces es más pensándolo desde un aspecto como que primero uno se centra en lo que uno conoce y ya lo que uno no conoce pues lo va delegando o se va relajando porque otra persona sí lo conoce. Y ahora mismo conozco por ejemplo 3 arquitectos. Uno que le encanta el diseño arquitectónico y es especialista y el hombre es un crack. Otro que le encanta la parte gerencial y el hombre también es con los números, es magia, tiene una capacidad de persuasión para con su Excel y todo el cuento, pero también es arquitecto. Y otro que es muy emprendedor. Entonces el hombre traslada la arquitectura a sus negocios físicos. Y cuando se juntan ellos tres, pues nomás mira esas cualidades que cada uno tiene. Entonces, seguramente ustedes también tienen, las personas que nos ven, tienen ese gusto por la arquitectura, pero también tienen un gusto complementario. Y cuando se unen con otra persona que tiene otro gusto complementario, donde pues unan eso para un beneficio mayor y pues con mucha responsabilidad, disciplina, entrega, que son cosas intrínsecas que no pueden faltar, pues ahí es donde nace una sociedad positiva y es donde empieza un camino interesante para eso que ustedes quieren lograr. Claro, bueno, siento que ahí volvemos a entrar en el tema de lo que hablábamos anteriormente sobre todas las afinidades que podemos tener nosotros como arquitectos al momento de elegir esta carrera, porque a nosotros nos puede gustar muchas cosas e indiscutiblemente uno siempre va a ser mejor en algo en específico. Y bueno, ahí es donde uno tiene que tener en cuenta las cualidades de cada persona para poder escoger un socio y que pues todo sea eh, chévere, o sea, como que todo vaya encaminado de manera correcta y bueno, ahí es donde uno tiene una sociedad completamente funcional. Sí, totalmente. Por ejemplo, ahorita Mateo contaba que el hombre es el que edita los videos en Premiere. Y Kate, si de pronto tiene temas de carisma o expresividad, o entonces puede abordar la conversación. Ahí se complementan, o sea, es un equipo que al fin y al cabo está orientado a su mismo objetivo. Entonces, bueno, también aprovecho ahí para felicitarlos por la actividad. Bueno, sabes que hay algo que también me gustaría preguntarte y está un poco enfocada en el tema de pues comenzar una empresa, comenzar un estudio arquitectónico. Y es, ¿tú crees que es más importante tener volumen de proyectos o tener menor cantidad pero con una mejor calidad? Lo que yo creo es que esos proyectos deben estar orientados al objetivo que ustedes tienen como empresa. Si el objetivo es vivir constantemente con proyectos que mes con mes les va dando flujo de caja, les va dando para sobrevivir, entonces tener proyectos todo el tiempo es lo más coherente. Pero si su objetivo es construir patrimonio a largo plazo, entonces los proyectos deberían ser estratégicos o deberían elegirlos con estrategia y no únicamente por necesidad. Entonces, como, hey, bueno, ¿yo dónde voy a invertir mi tiempo? ¿En proyectos constantes que me estén dando para vivir mes a mes o en proyectos que a largo plazo me van a dejar un ingreso pasivo? Es ahí donde tendría uno que tomar la decisión. En este momento de mi experiencia laboral, claro, a mí me encantaría orientar todo a construir patrimonio, pensando estratégicamente en construir proyectos o estar involucrado en proyectos donde el ingreso pasivo sea el objetivo y no el ingreso mensual
que uno tiene que estar constantemente trabajando y trabajando, sino que creo que con el ingreso pasivo uno inclusive puede ampliar ese nicho, puede trabajar en sociedad, puede involucrar a más personas. Entonces creo que ese es el objetivo más, bueno, no el más aceptado, sino como el camino que te deja experiencia para abrir trabajo a otras personas y que te deja también como tranquilidad, seguridad y como donde inviertes mucho mejor tu tiempo. No está mal obviamente y es necesario invertir el tiempo en algo que te dé mes a mes y son retos normales que uno tiene y pues ya luego con dinero ahorrado o con oportunidades que se presenten conociendo X a Y persona, ejecutando tal proyecto, entonces eso te da el salto. Pero siento que el objetivo debería ser esa construcción de patrimonio en el largo plazo. Claro, y nosotros siento que nos sentimos orgullosos al momento de crear patrimonio, como estás comentando tú, porque a veces uno tiende a hacer quizás proyectos desechables, como quizás comúnmente se le podría decir, o quizás proyectos que no se llevan en su totalidad a cabo, pero al momento de uno hacer el diseño, prestarle atención a cada detalle que obviamente es muy importante y que todo ese esfuerzo que tú pusiste en todo lo que conlleva a hacer un diseño, que claro, no es solamente un diseño arquitectónico, tenemos que tener en cuenta que las otras disciplinas también nos ayudan al tema de estructuras, de las estructuras, que sí de las instalaciones y todas las cosas que se tiene que tener en cuenta al momento de, por ejemplo, diseñar una vivienda. Siento que es muy gratificante ese hecho de pasar a algo que está simplemente quizás en papel, por decirlo de alguna manera, a algo que esté construido, ¿sabes? Por lo menos nosotros, en algún momento en el que eso se nos haga realidad, estoy completamente segura de que nos vamos a sentir muy felices y muy gratificados con todo el tema de todo el esfuerzo que pusimos y todo el empeño que le pusimos a ese proyecto. Entonces, siento que es muy chévere que tu consejo haya sido que tengamos más en cuenta el tema de la calidad de lo que vayamos a hacer, en vez de simplemente pensar en, no, necesito más y más y más, en vez de realmente hacer un proyecto completamente de calidad. Sí, sí, correcto. Y sí, evidentemente estar acá en el presente, muy atento a esos retos normales del día a día, de lo que se presenta comúnmente para un arquitecto. Y entonces es tener un poquito también esa mirada, lo mencionaba en temas de construcción de patrimonio, a largo plazo es como no únicamente trabajar para que el siguiente mes te llegue dinero, sino pues trabajar para que vayas creciendo en patrimonio, pues como para tener una estabilidad mayor en el futuro, ¿no? Pensando en ese tema de la vejez y por supuesto en aspectos como de si tú creas una empresa seguramente vas a tener que involucrar a más personas y está completamente bien que atravieses procesos, retos así de mes a mes y ya con el tiempo y con paciencia y disciplina seguramente vas a poder o vamos a poder pues, lograr como esa estabilidad mejor, una mejor estabilidad. Nosotros, como estudio en Streamline, nosotros empezamos a hacer trabajo de universitario, que un render, que un plano, que no sé qué. Ya luego escalamos no hace mucho ya a construir de verdad proyectos reales. Entonces esa es mi pregunta, ¿ya desarrollás proyectos reales desde la universidad o saliste y fue que empezaste con esos proyectos? En la universidad, cuando tuve la oportunidad de estar en prácticas profesionales, fue el primer acercamiento directo con proyectos reales. Ahí tuve la oportunidad de diseñar viviendas campestres, un tema familiar con un primo que me dio la oportunidad. Ese fue mi primer salario a través de él, que de hecho le agradezco mucho si algún momento llega a ver este video. Esa fue una experiencia muy bonita y ahí fue donde tuve el primer acercamiento con proyectos reales. Ya en el tema laboral es donde, bueno, después de la universidad, cuando me graduó, es donde ya esa fase de proyección se vuelve más, con una etapa más de responsabilidad. Entonces es ahí donde ya uno tiene como más temas de presupuesto, los procesos que se deben hacer para llegar a ese diseño, llegar a esa solución. Por ejemplo, un tema de impermeabilización de fachadas, que también es una empresa de arquitectura que se dedica a hacer eso. Entonces uno va conociendo distintas maneras de conectar lo que aprendió y exponerlo ya al ámbito laboral con mucha más responsabilidad.
Excelente, excelente. Hay un proyecto que tú publicaste en redes, que nosotros vamos a poner este video aquí para que la gente lo vea, que lo hiciste con tu socio. Ese primer proyecto que tuviste, o al menos el primer proyecto que publicaste en redes, ¿cómo conseguiste ese proyecto? Y sobre todo, ¿cómo lo cobraste? Porque es que de verdad que en la carrera no te enseñan, o particularmente a nosotros, no te enseñan a cobrar por tu trabajo. Bueno, aquí en este tema creo que estás hablando de pronto de uno que aparezca ahí con un compañero y que hay una casa como de ladrillo atrás. Ese primer video, él estuvo directamente relacionado con el tema del diseño y yo estuve involucrado con él en ese tema del diseño. La construcción fue totalmente aparte, en realidad muy jóvenes y es necesario pues dejarse enseñar y también como estar de la mano, trabajar con los ingenieros, con los arquitectos, entonces tuvimos más un tema de diseño que de construcción. Y la parte de cobrar va muy también de la mano con el tipo de cliente que tienes, si es un familiar, si es alguien que no conoces, lo puedes negociar, pero considero que nuestra posición siempre es demostrar el valor y llegar a un acuerdo sano para las partes, entre el arquitecto, el cliente, y así fue como se ejecutó. En esa fase de diseño, que es donde hay menos ganancias en ese proyecto, por ejemplo, tendemos como a exagerar un poquito los costos que porque vamos a diseñar una locura. Y en realidad lo que hicimos en ese momento fue aterrizar la idea y no ir tan lejos, sino más bien poner por encima el tema de la experiencia que por el precio. Esa es la realidad. Como dices tú, a la final uno va aprendiendo en el paso, ¿no? No va viendo de pronto la complejidad o va analizándose, va incursionando y en base a eso creo que el cobrar de pronto hasta no le enseñan es porque es algo que uno sí o sí tiene que aprender en el camino. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo, porque hay muchas variables. Si eres un arquitecto de nombre, si quieres ganar experiencia, si es un conocido, no hay una fórmula exacta para decir, mira, este proyecto vale tanto, sino es cuestión como de adaptarse al entorno del proyecto, a sus requisitos, y ahí ya tú puedes dar el precio, analizarlo con tu equipo, y es la mejor manera. Ok, ok. En el tema de independizarse, ¿tú en qué momento te independizas? ¿Empezaste trabajando o te independizaste enseguida? Pues no, en realidad en este momento yo trabajo también por prestación de servicios y no es que tenga una independencia full como estudio de arquitectura propio, sino es una sociedad con la empresa de desarrollo inmobiliario en la cual trabajo actualmente. Y al inicio, en definitiva, sí, empecé fue con trabajos universitarios también, haciendo temas de renderización, temas de maquetas, y ahí poco a poco fui surgiendo y buscando como más oportunidades. Luego di un paso con una empresa que te comentaba de impermeabilización de fachadas. También fue una experiencia muy enriquecedora en términos de gestión de la actividad, en términos de relación con los operarios, de relación con las personas que trabajan en el conjunto residencial de ese momento. Entonces uno se expone a situaciones que jamás tuvo ese acercamiento en la universidad y es muy valioso en ese sentido. Entonces ahora mismo mi gestión o mi actividad se traduce a residencias de obra, a apoyo en creación de contenido y en esas estrategias de creatividad para darle visibilidad a los proyectos que hacemos ahora mismo en la empresa de desarrollo inmobiliario. Perfecto, perfecto. Nosotros como estudio acá en Steelline, que somos un estudio independiente y que estamos de pronto, sí, incursionando en todo lo que acabas de comentar, creación de contenido, ventas, e incluso un poquitico también por el tema inmobiliario. ¿Qué crees que pesa más si tenemos tres variantes? El saber vender, el saber diseñar o el tener carácter. Entre esos tres, ¿cuál crees que pesa más en ese proceso de independencia? Puedes recordármelo, saber diseñar, saber vender o tener carácter. Sí, sí, es decir, entre, por ejemplo, tenemos un estudio que no vende mucho, pero que diseña perfecto, o tenemos un estudio que diseña perfecto, pero no es tan bueno vendiendo. ¿Cuál de esos tres caracteres crees que un estudio independiente debería pulir más? Bueno, aquí yo siento que en realidad no tengo la respuesta. Yo diría que más bien esas tres cualidades que me acabas de mencionar tienen que conectarse con el cliente. Si el cliente valora tu diseño,
Entonces el cliente prefiere que diseñes mejor. Si el cliente valora tu carácter, entonces el carácter es el camino. Y si el cliente valora cómo lo comunicas, es ahí donde tienes como la respuesta. Pero no me atrevo a decirte como, mira, esto es lo que te va a hacer conseguir más proyectos o esto es lo que debe hacer un arquitecto. Tú, por ejemplo, ¿cuál priorizaste más? Más bien, ¿en cuál te sientes mejor como pez en el agua cuando empezaste con esos proyectos? Digamos, ¿eras mejor hablando con el cliente o era mejor de pronto ya tú en tu casa solo diseñando? ¿O siempre fuiste buena en esas dos, en esas tres? Bueno, en mi caso, para tener acercamientos laborales, el carácter es lo más importante para mí y es lo que me ha funcionado. Tener carácter, tener la energía, no tener miedo de preguntar, no tener miedo de consultar, no tener miedo de hablar directamente a los ojos a una persona que uno considera que ha logrado muchas cosas, porque de ahí es donde uno aprende. Entonces, el carácter me ha servido para llegar a como esas fases de acercamientos laborales. Eso es lo que más me ha servido. Excelente. La siguiente pregunta también es, ya nos comentaste que empezaste trabajando, ¿no? Y ya luego, bueno, empezaste independizado y luego ya sí fuiste como trabajando o fuiste como un híbrido más o menos. Eh, ¿cuál crees que sería tu consejo para un estudiante que recién está saliendo de la universidad? ¿Le dirías, ok, métete de cabeza con tu idea de tu estudio? ¿O le dirías, relájate un poco, trabaja 6 meses y luego ya sí empiezas con tu estudio independiente? ¿Qué le dirías? La relajación es una palabra clave, sí. Y nuevamente no quiero como que esto suene a un consejo, sino más bien a una uy, ¿qué pasó acá? Una introspección, una introspección de la persona que eres. Entonces es ahí donde tienes que revisarte, tienes que conocerte, tienes que aprender de ti y tomar las decisiones que funcionan para ti, porque o sea, lo que funciona para ti es distinto a lo que funciona para mí. Entonces, es básicamente eso, conocerse uno mismo. No me atrevo a decirte como, mira, tienes que hacer esto para que te vaya bien, sino únicamente conocerte, tener esa búsqueda contigo mismo y pues por encima de todo lo que a mí me funciona y lo que acostumbro a hacer es poner todo en manos de Dios. No hay duda de que pues para mí ese tema es muy importante y no es lo que uno quiere, sino lo que Él quiere y hay que aprender a escuchar esa voz pues de Jesús. Así es, así. A ti te fue bien, ¿no? Haciéndolo como lo hiciste. ¿Tú cambiarías algo de eso? De repente en ocasiones se me viene a la mente cuando estaba en la universidad y era muy extremista en términos del trabajo, de cumplir con lo que tenía que hacer y llegué a pasar como momentos de soledad en ese sentido, por dedicarme demasiado a la carrera y no disfrutar de lo que estaba como a mi alrededor. En su momento eso no me dolió, de hecho me sentía bien haciéndolo, de hecho no, o sea, es decir, yo decía como esto es disciplina, esto es sacrificio y todo bien, pero con el paso del tiempo me doy cuenta como que pude haber vivido unas experiencias que no eran malas, que no eran trágicas, que no eran que yo por vivir esto iba a perder la carrera y siento que eso hace parte también de la vida, entonces eso sería lo único que cambiaría. De resto, bueno, y también lo que te comentaba al inicio, en el fútbol, por ejemplo, cuando llegaban esos partidos definitivos y que uno sentía la presión, cambiaría ese miedo por seguridad, ese miedo por confianza, ese miedo por la fe en Dios y eso es lo que cambiaría. Bueno, lo que ya actualmente cambio. ¿De qué posición jugabas? Yo era 10 era volante 10 y no, tenía buen. Ah, no, imagínate. Y literalmente toda la presión era contigo, ¿no? Sí, tenía buena agilidad, tenía buenos goles, buenos pases. No, era muy estratega en el campo y sí, se daban las cosas para llegar a puntos definitivos y como te digo, ahí era donde todo fallaba. De hecho, por ejemplo, una vez en Santa Fe, tuve la oportunidad de estar ahí como vinculado con las inferiores de Santa Fe, tener acercamientos, llegaba al partido decisivo y yo tenía que cobrar un penal, siempre los cobraba bien, siempre confiado en recochas, en campeonatos menos
importantes. Y ese momento y le pegaba suavecito, la mandaba allá, el portero la cogía. Entonces siento que esa presión me inundaba y no, pues no me permitía fluir como lo hacía sin presión. Ok, ok. No, no, es increíble, increíble. Y como dices tú, ¿no? La vida es de equilibrios y realmente la etapa de universidad es una etapa muy bonita que el ser muy extremista, ya sea a nivel de pronto flojera, ya, porque también está ese extremo, o a nivel de mucha disciplina, como dices tú, en el momento de pronto no se siente, pero ya cuando de pronto ya tienes 25, ya estás llegando a 30, tú dices, ok, esa etapa tal vez hubiera sido más disfrutable si hubiera mantenido ese equilibrio entre la disciplina y entre el disfrutar el proceso, ¿no? André, yo por ahí he visto en TikTok, en tus redes sociales, que hablas mucho de tu vida, ¿verdad? De lo que haces y parece que el tiempo te alcanza para todo, te alcanza para todo. Entonces, ese es te da tiempo hasta de, tú le dices de picar al rey, que a mí me da mucha risa ese término. Entonces, ¿cómo hace un arquitecto de verdad para que le dé tiempo de hacer todo eso? Bueno, acá hay un tema importante y es que en las redes sociales, para mí, se construye, es como un portafolio que tiene aciertos y que tiene errores. Entonces, esos videos que yo subo, muchos son errores, que de pronto los hemos visto, que de pronto se han viralizado, que de pronto están en ese camino donde la línea que confunde un poquito entre qué es la arquitectura, qué es lo que comunico, pero es ahí donde uno está en ese proceso de conocerse y como de ofrecer al público o servir con sus cualidades a lo que quiera hacer. Entonces de pronto si yo subo temas de gimnasio, luego temas de obra, luego temas de que una canción, en realidad en muchas ocasiones son contenidos programados que no se hacen durante ese mismo, pues como esa misma semana, ese mismo mes, sino que son contenidos programados y no, como te digo, en ocasiones son errores, un portafolio de errores que también se condensa en esa red social. Entonces también es muy importante entender de que todo lo que uno ve en redes, muchas veces la persona lo sube por conocerse, muchas veces la persona lo sube por intentar, por de pronto ese aspecto creativo, a ver cómo sale, y no todo tiene que ser como tan literal o tan el extremo. Entonces, en definitiva, para que me alcance el tiempo en este momento, gracias a Dios sí tengo como una organización mucho más independiente en el tiempo, entonces distribuyo el tiempo con el tema del gimnasio, luego con el trabajo, que vamos a hacer el tema de redes sociales, entonces sí soy muy ordenado en ese aspecto y pues no me queda mucho tiempo es para esas actividades extra que uno puede distraerse, como que no mucho porque en realidad me generas un poquito de cansancio con la jornada, ¿no? Eso es. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a la creación de contenido? ¿O en qué, entre las semanas, qué espacio sacas? ¿Sacas de pronto espacios así o le dedicas un día completo a ese tema? Bueno, ahorita mismo estamos explorando un tema con la empresa que es un bloque mensual de creación. Entonces, la idea es que una semana completa sea para sacar ideas, la otra semana sea para grabar esas ideas, la otra semana para editar esas ideas y la última para recargar energía y pensar ideas de manera relajada. Eso es el plan, ese es el plan en la teoría, pero en la práctica lo que ocurre es que debido a los eventos que surgen en las obras, a la actividad que presentamos, a las necesidades de tener esa constancia en redes y pues el equipo como que se mantenga activo, entonces tratamos es de no mezclar las actividades máximo 2 días, que si vas a hacer guión no puedes grabar el día siguiente, sino que darte la pausa para hacerlo con la mejor energía y tener como esos niveles de creatividad altos, que es lo que permite mostrar ese contenido de la mejor manera posible. Actualmente estás manejando las redes, ¿cómo? Es decir, porque muchas veces te veo a ti en tus redes, pero también te veo en la empresa. Y comentas que de pronto en la empresa están haciendo esto de un bloque mensual. ¿Cómo distribuyes ahí? Es decir, si quieres grabar ahorita para tu canal de YouTube, el canal de YouTube es independiente, supongo, de la empresa, ¿no? ¿Cómo manejas esas dos ámbitos ahí? Sí, así es. Y bueno, y con el tema del canal de YouTube, en realidad hace mucho no subo un video y yo veo los videos anteriores y la verdad me da como, o sea, como que uno es otra persona, otra, sí, nostalgia, otra persona y nada, pues que ahí quedan esos videos que en realidad uno dice, no, esto lo hubiera hecho así, así, así. Entonces, bueno, eh,
más Instagram y TikTok es donde estamos activos actualmente. Y con relación a la empresa, como te contaba, tenemos ahí una sociedad, entonces yo me encargo tanto de temas arquitectónicos como de esa creatividad en tema del contenido, cómo lo vamos a mostrar, qué vamos a hacer. Entonces ahí tenemos un equipo que apoya esa creación y en simultáneo lo mezclo con, o sea, con autorización y con ese tema de la sociedad para un contenido que sea pues desligado de la empresa o intereses de la empresa. Entonces se trabaja así en simultáneo, temas de la empresa, temas publicitarios, temas de proyectos, con lo que yo muestro o he venido mostrando. Ok, ¿crees que YouTube, ya con esto cierra este bloque, crees que YouTube ha sido como tu evento canónico? Es decir, lo veo mucho como que veo el canal tuyo de YouTube y efectivamente veo una persona antes y después de esa creación en YouTube. ¿Cómo viviste esa transición entre de pronto no ser nadie y ya tener un canal con varios miles de suscriptores? Hice mi primer video, me demoré un mes grabando el primer video, un mes completico ahí dándole. Entonces surgió porque yo era monitor académico de arquitectura y me gustaba tener ahí como el acercamiento con los estudiantes, acompañarlos en sus dudas, inquietudes, porque en realidad pues uno se da cuenta cuando ya está en sexto semestre que lo de primer semestre es mucho más sencillo si lo hace de tal manera. Entonces uno apoyaba esos procesos y duré unos 2 años en ese tema de las monitorías y es ahí donde en esos 2 años volvían las mismas preguntas. Pasaba el siguiente semestre y la misma pregunta me la hacían personas pues que ya habían estado ahí en esa posición. Entonces yo dije, no, mejor pasemos esto a un formato de video y lo van a preguntar y pues yo solamente le mando el video y así mucho más fácil. Entonces con ese tema de las facetas del terreno, fue el primer video que, como te digo, me demoré un mes. Yo dije, no, chévere mostrar este proceso, cómo se hace, porque allá en la universidad siempre eran preguntas y los profesores explican, pero lo explican muy por encima, entonces uno le toca investigar, se enreda y lo que hace es perder tiempo, perder plata. Entonces eso en un formato audiovisual pues no quedan dudas y esa fue como la decisión de abrir el canal. Y yo luego con ese tiempo que tenía libre, tenía como más creatividad para crear ese tipo de contenidos que también yo hacía todo, yo grababa, yo editaba, yo pensaba y así, porque en este momento, por ejemplo, y hablando de ese tema de la creación de contenido, lo que ocurre es que como ya tienes otras responsabilidades, ya eres una persona adulta, ya tienes que cumplir por ti mismo, ya no dependes de tus padres. Entonces ahí es donde el tiempo tiene que ser aún más un tiempo de estrategia que un tiempo de, sí, ok, voy a hacer esto porque esto me gusta, sino que tienes que repartirlo entre lo que te gusta, entre lo que te da dinero, entre lo que te mantiene pues en esa vida de adulto, ¿no? Y eso es un poquito una realidad que que en algunos momentos llega en esos bajones emocionales donde uno, ¿por qué no estoy haciendo esto? O quisiera hacer esto. Pero creo que así es la vida y no hay como que meterle como lo mismo, como llevar al extremo ese sentido de que uno ya es un adulto y entonces se empieza a lamentar porque en su momento no hizo esto. Y siento que eso es lo que no, pues como que roba la energía y más bien es ser estratega con el tiempo que tiene ahora mismo disponible. ¿Cómo describirías a un arquitecto en una sola palabra? Lo describo con curiosidad porque el arquitecto necesita ese chip de curioso para sacar adelante esa creatividad o la innovación que uno promueve en la arquitectura. Entonces, en definitiva, curiosidad de todos los campos, de toda la tierra, de todo lo que lo rodea. Me gustaría que nos dieras 3 consejos flash para los estudiantes. El primero, que se conozcan a sí mismos. El segundo, que no se preocupen por la nota y que se preocupen por aprender. Y el tercero, que hagan deporte. Esos serían los 3 consejos. ¿Qué es eso lo que nadie te cuenta sobre emprender con un estudio de arquitectura? Lo que nadie te cuenta sobre emprender como un estudio de arquitectura es que el trabajo se triplica y la responsabilidad pues te llena como de más presión, porque realmente dependes de ti mismo. Entonces el inicio puede percibirse así, pero siento que es una experiencia que te hace
conocerte al límite, y siento que en el límite, o sea, cuando uno llega al límite es realmente cuando uno crece como persona, como profesional. Entonces siento que es un camino que todos tenemos que explorar, venga como venga, y pues si se triplica el trabajo, entonces ¿qué vamos a hacer al respecto? Pero con esa mirada de superar el reto, que ya esto va más allá de una nota, sino va por temas profesionales, y seguramente que va a quedar algo muy bueno de esa exploración. Arquitecto, sabemos que tienes un curso de maquetas y el día de hoy queremos hacer una dinámica diferente. Durante un minuto no vas a poder decir ni sí ni no. Si lo haces, pierdes y todas las preguntas van a ser incursionadas en tu curso. Entonces, la primera pregunta sería, ¿tu curso está pensado solo para estudiantes avanzados? El curso está pensado para principiantes, para personas que quieren aprender a hacer maquetas desde cero. Esa es la respuesta. Ok, entonces la siguiente pregunta sería, ¿una persona que nunca ha hecho una maqueta crees que podría tomar este curso? Las personas que nunca han hecho maquetas, siento que es el público que más va a sacar provecho del curso, porque como bien mencionaba, está hecho desde cero, entonces desde aspectos como la escala, como la proporción, y bueno, entonces sí, no, ya la embarré, dije que sí. Bueno, sigamos. No te preocupes, eso ahí, mira, justo lo cortamos. O quiere que repitamos la pregunta porque también podemos hacerlo, obvio. No, yo creo que déjalo así, como salga, sigamos. Dale. Está bien, entonces, bueno. La tercera pregunta sería, ¿en tu curso solamente enseñas maquetas físicas? Maquetas físicas, pues ahí enseño, son 5 tipos de maquetas, y es básicamente abordar un proceso real de la universidad. Entonces empezamos con una maqueta conceptual, lo llevamos a una maqueta de entrega final. Entonces son maquetas en ese sentido, del concepto a la maqueta final. ¿Crees que saber hacer una maqueta hace la diferencia en una entrega final? En una entrega final totalmente, saber hacer una maqueta y tú presentarla ahí con tu tema de planimetría o memoria, y la maqueta está bien hecha, es muy diciente, es muy clara, en la maqueta no quedan dudas. Entonces presentar una maqueta visualmente atractiva, aunque el diseño quizá puede que no sea el mejor, habla mucho en términos de esa entrega final y ese aspecto que refleja ahí el arquitecto. Entonces entregar una buena maqueta siempre va a ser un camino pues adecuado para presentar el proyecto. ¿Tú piensas que una buena maqueta puede salvar un mal proyecto? Los malos proyectos también, como mencionábamos al inicio, son muy relativos, subjetivos, lo que uno entienda como mal proyecto. Pero la maqueta, si está bien hecha, repito, puede ayudarte a dar mayor claridad. De repente tu idea no está tan clara en planos, pero ya lo llevas a la maqueta y ahí es donde encuentras esa como que esa riqueza espacial, esa riqueza en temas de visualización. Entonces puede ser una salida para algo que de pronto todavía falta trabajo, temas de diseño. Bajo tu experiencia hoy, ya que los renders son hiperrealistas, ¿crees que las maquetas no son necesarias? Pues ahí estamos hablando de dos mundos, ¿no? El de el 2D y el del 3D físico. Las maquetas siempre se van a necesitar en términos de que no queden dudas, porque el render y el video render tú lo estás viendo en una pantalla 2D y ese es un mundo completamente aparte. Entonces uno toma la decisión, complemento los dos mundos, algo muy positivo. El render es valioso, por supuesto, y es una herramienta digital supremamente top, y la maqueta es algo imprescindible para nosotros como arquitectos, así como cuando un chef degusta los alimentos, o sea, es parte del proceso. Entonces, que eliminar una maqueta por quedarse con el render, siento que uno se está saltando el proceso y está perdiendo una experiencia muy fructífera para el proceso y pues el acabado final o el resultado final del proyecto. Entonces, muchachos, si quieren aprender a hacer maquetas con el arquitecto Andrés Gil, en la descripción le vamos a dejar su curso y todas sus redes sociales. Eso, ahí nos vemos, de verdad que... bueno, por aquí tengo un modelo del Lego de la Torre Eiffel, por ejemplo. Verla acá, realmente uno empieza ahí como a detallar los aspectos y ver que, esto cómo está construido. Eso uno le da mucha idea, y siento que es algo muy positivo aprender a hacer maquetas desde cero. Escala, proporción, materiales, todo, chévere.
A mí me encanta hacer maquetas. O sea, yo creo que te lo había dicho anteriormente, pero una de mis partes favoritas, de verdad, o sea, una de mis partes favoritas de las entregas finales es tener que hacer una maqueta. El semestre pasado, antepasado, cuando estaba en séptimo, que nos tocó hacer un equipamiento urbano, yo fui feliz haciendo la plaza comercial que nos había tocado hacer. Porque además de eso hicimos una cubierta ondulada. Porque nuestro concepto, o sea, nuestra idea rectora estaba encaminado en las faldas de las cumbias. Sí, chévere, chévere también escucharlos a ustedes y a mí también me gusta hacer maquetas, la verdad que ese proceso manual me ayuda también a resolver ideas o a tomar decisiones, entonces, no, qué bien. Y esa maqueta, por ejemplo, ¿qué escala era? Eso es gigante, me imagino. Sí, era muy grande. Era de un pliego la maqueta. ¿Y cuánto tiempo hay, Kate, ahí haciéndole a esos cartones? Sinceramente y con ayuda, duramos 6 días haciendo esa maqueta. 6 días. ¿Y con ayuda familiar, amigos? Con las mismas compañeras que hice el proyecto. Porque pues ese semestre tuvimos que hacer el proyecto con 3 integrantes. Entonces, bueno, nosotras 3 ni siquiera tuvimos más ayuda. O sea, éramos como 5 personas. Pero como claro, la maqueta se quedaba en mi casa y obviamente mis compañeras y las demás personas se tenían que ir, yo era la que terminaba trasnochándose, que si haciendo los arbolitos, que si haciendo la cubierta, que si haciendo las columnas súper pequeñas y cositas así, porque además de ser una plaza comercial, también tuvimos que emplazarlo con un parque. Entonces, claro, la maqueta se volvió mucho más grande porque teníamos que abarcar mucho más espacio. Sí, esas maquetas son un gallo, la verdad. Son grandotas, me imagino que quedó pesadita, lo que sea, y bueno, y transportarlas y todo. Pero siento que es la parte de la labor que uno elige como arquitecto, entonces no, felicitaciones. Pronto si tienen fotos ahí me las comparten o las montan acá para yo hacerme una idea, porque Kate me habla, pero no pues de tantas maquetas o proyectos que no ha visto, no logro dimensionar esa dificultad de la columna chiquitica, que la cubierta ondulada, no, ni idea. Bueno, yo ahí tengo unas fotitos. Yo ahorita se las paso a Mateo si quieres para que te las mande. Más o menos del proyecto y también cómo se veía la idea rectora, porque además de ser una cubierta ondulada, también el módulo tenía cierta ondulación. De hecho, me acuerdo que me molestaban mucho y me decían que porque era un símbolo nazi. Y yo así de, tiene un poco de sentido porque entre comillas se parece, pero realmente tiene otro trasfondo, claramente. Creo que me hiciste acordar de un video que hay por ahí en YouTube de un aeropuerto que supuestamente tiene maldición, algún tema así, y que desde la parte de arriba aparece un símbolo nazi. Creo que vi un video de una muchacha, una youtuber, ustedes la han visto de pronto, que ella habla como de esas situaciones como de misterios de la vida y todo ese cuento. Andrés, hablando un poquitico del futuro, ¿tú cómo has visto o cómo has vivido tú como arquitecto ya en el ámbito laboral? Nosotros a nivel de estudiantes hemos visto el tema del IA de verdad de una manera increíble. Es decir, anteriormente un compañero de nosotros que no tenía un portátil potente, actualmente puede hacer mejores render o puede entregar mejores render a la final del proyecto que incluso uno que de pronto tiene la herramienta para hacer un render, ¿verdad? Entonces, lo hemos vivido y ha sido un golpe fuerte y ha sido un golpe en el que o nos ponemos las pilas o nos quedamos atrás. Entonces, eso, ¿cómo tú en el campo laboral, cómo has visto el boom de la IA en el tema de la arquitectura? ¿Cómo lo has vivido? Perfecto, ¿no? En el campo laboral y en el campo estudiantil. Primero en el laboral, entonces yo utilizo la IA comúnmente para temas de asistencia, por ejemplo, ¿qué te digo? En aspectos de creación de contenido, asistencia de ideas, de guiones, pero no dejárselo todo al robot, sino que únicamente para esclarecer las ideas, porque en realidad los guiones que saca la IA para mí suenan a un robot y no tienen identidad, no tienen, o sea, nomás tienen ahí como unos leves ideas que pueden ser potentes, pero le toca a uno transmitirla para un ser humano y siento que eso no lo tiene en este momento y pues a mí no me gusta cómo saca los guiones. Y en temas de, bueno, eso también se utiliza también para temas de presupuesto, preguntas muy puntuales, muy rápidas, que uno necesita salir de algo, hey, tal cosa, uno la pone ahí.
y que es ChatGPT, ¿no? Y entonces en el otro, que serían temas estudiantiles, he tenido la oportunidad de colaborar por ahí con empresas que se dedican a precisamente lo que tú mencionabas, el tema de renderización. Eso me parece muy potente, pero lo mismo, yo siento que eso nunca, o bueno, en este momento no tiene un alcance tan potente como lo es una persona que se sienta detalladamente a producir arte a través de ese render o lo que quiere mencionar, porque la IA, lo mismo, digamos que ese proyecto está ahí y lo que hace es dar ideas leves de cómo podría ser, pero siempre tiene como imprecisiones. Entonces ahí tiene que uno humanizar el tema, eh, adaptarlo a esa identidad que el cliente quiere y es donde pues considero que eso todavía le falta mucho. En algún momento, si eso se llega a perfeccionar o si ya de repente se vuelve perfecto al 100%, pues sería de pronto algo así como que de verdad uno se ahorra un montón de tiempo, pero en este momento yo considero que eso se tiene que seguir complementando y pues nada, es como utilizarlo como un asistente. En realidad es un asistente potente. Entonces así es como trabajamos en este momento. No, y como le dices tú, la IA, creo yo que si la IA nos va a reemplazar a todos, el arquitecto capaz y es el último. Porque por ahí hay un libro que dice que el arquitecto es el último humanista que queda o que va a quedar. Y realmente nunca va a ser, actualmente creo que no hay motor gráfico. Ahorita lo más actual, si mal no estoy, es por ejemplo un programa que está por ahí, lo vi hace un par de meses, que se llama Confi UI, que esa IA ya te permite interactuar con el render. Es decir, actualmente está el básico que tiras un prompt y te regresa una información. Das un prompt, te regresa un resultado. Esta aplicación que te comento lo que permite es, más o menos lo que investigué, es ya tú poder conversar con ese resultado que te da y poder perfeccionarlo y de pronto llegar a algo lo más cercano posible a un arquitecto que sí o sí se dedica a detallar cosita por cosita. Es como lo más cercano y es como a lo que más o menos la IA en cuanto al tema de arquitectura está tirando por ese lado. Pero siento que todavía nos queda bastante tiempo para que de pronto eso se logre perfeccionar y sobre todo sea asequible, porque ahorita es mucho más asequible tú sentarte, renderizar algo tú mismo, a aprender una aplicación nueva y aprender de pronto un tema de programación básica, pues a renderizar algo que hacemos todos los días. Entonces, sí, creo que actualmente es muy difícil el reemplazo total. Hay un reemplazo parcial que se está viviendo, sobre todo ahorita en las materias de diseño en la universidad, pero creo que va a llegar el día en que totalmente se va a reemplazar el tema del renderizado. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, Mateo cree eso. De pronto, quizá en algún momento eso pueda ocurrir. El tema visual, o sea, yo siento que va a haber una leve interacción con el humano, pero no siento que al 100% se pueda reemplazar, sino que, bueno, hay como temas, o sea, en realidad sería muy positivo cuando pues controlado y viéndolo como una asistencia, no como algo o sea, como que te libere de esa creatividad que tú tienes intrínseca en temas de arquitectura. Yo siento que esa frase que mencionaste o que uno escucha comúnmente que no, que la IA nos va a reemplazar, esa frase yo siento que es una frase de marketing y esa frase es muy fácil de que se viralice, de que la gente se preocupe, de que la gente quiera saber qué están hablando, qué es esa IA. Como no, tú pones ahí en un enunciado, esta IA va a reemplazar la forma en que tal cosa. Ya, pues es como que es muy viral, es muy marketing. Entonces, eso es un tema o que no, o sea, yo la verdad no lo creo mucho y no es tan así, es decir, no es esa frase literal de que te va a reemplazar, porque es que eso creo que es un clickbait, se menciona en YouTube, donde pones ahí algo que en realidad no es tan así. No, es una publicidad buena, como dices tú, esa frase, la IA nos va a reemplazar, uy, ¿cómo así? Nos preocupamos, ey, vamos a ver ese video que, ¿cómo que me va a reemplazar? No entiendo. Y sí, no, es así, es como todo, o sea, todo el mundo quiere vender, las empresas de IA quieren vender y creo que esa es la premisa 10 de 10 para que ellos vendan más de lo que ya están vendiendo. Entonces, sí, es una realidad. Entonces, nada, Andrés, ya finalizando, eh, si tú como estudiante, por ejemplo, pudieras hablar con ese yo tuyo de hace, no sé, cuando tenía 18, 19 que está en la universidad, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías a ese yo de pronto para que actualmente estés en mejor posición a nivel
laboral, a nivel como persona y a nivel físico y a nivel en todo en general. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Bueno, es que en realidad en este momento siento que le diría muchas cosas, pero si yo le hubiera dicho eso, de pronto ese sujeto no hubiera entendido lo que yo le esté diciendo. Entonces, es lo mismo de conocerte con tus experiencias, ese tema de la conciencia del momento en el que vives y hacia dónde te quieres proyectar, es más eso, porque claro, en este momento yo le diría muchas cosas y estoy completamente seguro que no entendería, no le hallaría sentido a lo que le menciono. Entonces, es más ser consciente de lo que ocurre en el presente y proyectarlo hacia el futuro, siempre como también soltando las cosas que uno no, pues que uno no controla. Más eso, hasta ahí me quedo porque no tengo, como te digo, estoy seguro que lo que diga no lo va a entender y pues no sirve. Y ahora, ¿qué le dirías a esos estudiantes que recién van saliendo, que de pronto se hallan en esa incógnita de, ok, ahora qué hago? Es decir, estuve 5 años de mi carrera, aprendí, tengo un buen promedio, pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué le dirías, qué le aconsejarías de pronto para calmar un poquitico esos pensamientos de angustia? Porque sabes que a nivel laboral todo siempre se está complicando y creo que la expectativa no es tan agraciada. Entonces, ¿qué le dirías? Bueno, ¿qué le dirías? Yo te voy a contar algo y te voy a responder con lo que me pasó a mí, para que no suene nuevamente a que tienes que hacer esto, para que tengas esto. Entonces, lo que yo hice en esos momentos de frustración, de angustia, fue literalmente arrodillarme ante Dios y hablar con Él, eh, presentarle todo lo que sentía, descargar toda mi frustración, descargar todo lo que no me dejaba estar en paz y siento que eso me ayudó un montón para avanzar, en realidad entender de que yo no puedo solo y pues lo necesitaba a él. Entonces, en algún momento estuve un poco alejado y eso me llevó pues a conocerme más, ¿sí? O sea, es decir, es un proceso que tenía que vivir. Pero cuando estaba frustrado, cuando no tenía angustia, cuando tenía desesperación, cuando ya no podía más, no aguantaba más, eso fue lo que hice, arrodillarme ante Dios, hablar con Él, presentarle lo que quería soltar, lo que ya no quería sentir, y Él fue el que me ayudó. Eso es 100% real. No es así, creo que de verdad no hay, creo yo que no hay mejor consejo que ese, que de verdad poner todas las cosas, todas las preocupaciones, pues en las manos de Dios. Entonces, la verdad es que me quedo con ese consejo y sí, ojalá, creo que si todos aplicáramos eso, no viviríamos estresados ni preocupados por el futuro, porque sabemos que todo está en las manos de Dios y la voluntad de Dios siempre es buena, ¿verdad? Sí, claro, y no, y adicional a eso es obviamente tomar las decisiones que debes tomar pues para conseguir lo que uno está buscando. Entonces, con el consejo que no me acuerdo ahorita de que estábamos hablando bien, pero te mencioné un tema del carácter, que tú me dijiste que era mejor que el diseño, el carácter o saber comunicar. Y el carácter fue lo que me ayudó a mí para obtener esas oportunidades que necesitaba. Entonces, tener la convicción de que, ok, voy a hacer algo para conseguir esto, voy a disciplinarme realmente, voy a ser responsable, voy a cambiar estas decisiones por estas y pues nada, atravesar el proceso con todo lo que eso implica. Entonces tampoco escandalizarse en ocasiones por las situaciones de la vida o que uno no tiene X o Y situación o no está en X o Y posición, sino que desde la condición que uno está, abordar la vida tal cual es y pues aprovechar esas herramientas porque eso es lo que a uno lo hace único. Entonces, por algo estamos acá, en esos caminos, ¿no? Hay un tema que, bueno, para cerrar ahí la pregunta, y creo que esto ayuda a aclarar mucho más. Hay una metáfora o una explicación en la Biblia que habla sobre el cuerpo humano y cómo todos los miembros del cuerpo humano, desde las manos hasta los ojos, hasta la nariz, son diferentes y sirven para algo. Entonces, si fuéramos solo ojo, nuestro cuerpo no tendría sentido. Y asimismo es el planeta. Si todos fuéramos exactamente iguales, esto sería muy, muy diferente, muy raro, muy extraño. Entonces es ahí donde uno, vuelvo a eso de conocerse uno mismo,
de encontrar su camino, de pues ser coherente con esas acciones que uno toma día con día, y en algún momento pues va uno a encontrar como esa estabilidad o paz, y pues también como esa fortaleza para afrontar las situaciones que vengan en el futuro. No, perfecto, perfecto. La verdad es que, bueno, Andrés, o sea, te agradezco mucho esta invitación, todos estos consejos que nos has dado. Realmente creo que la persona que ha llegado hasta este momento del video se va a llevar mucho, 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 mucho para su casa, mucho para qué pensar, para qué meditar, ¿verdad? Entonces, nada, Andrés, agradecerte a ti por habernos aceptado esta invitación. Muy contento de verdad de haberte tenido acá. El Hey, chévere, podcast ha muchas sido gracias, de verdad. de muchas Súper. bendiciones y ha sido muy, muy nutritivo, primeramente para nosotros y seguramente para las personas que nos están viendo. Gracias, Katherine, también por estar acompañándonos aquí. Y bueno, eso ha sido todo por hoy aquí en Steamline. Nos vemos hasta la próxima y espero que les haya gustado. Con ustedes esto fue Steamline y Andrés Gil Ortiz. Hasta luego.